Hola, buenos días. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy estaremos compartiendo con ustedes de la palabra de nuestro canal de Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Y yo hoy estaré compartiendo con ustedes la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 8, de los versículos del 1 al 26, que su palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así: encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores en labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y continuamos con la consagración de los levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos: rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz para pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás con otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre las levitas, y ofrecerá Aarón a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, y en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo sacrifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés. Acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Bueno, aquí podemos ver que en el candelero era uno de los artículos más hermosos en todo el mobiliario del tabernáculo. Estaba hecho de oro labrado a martillo. Era la obra de un artesano que lo había diseñado en forma de ramas de almendro, con una gran flor de almendro en el extremo superior de cada brazo, que servía para sostener las lámparas
Creemos que la luz de estas lámparas revelaba y realzaba la belleza del candelero. Esta es una de las figuras más perfectas de Cristo que hallamos en el tabernáculo. Las lámparas iluminadas representan al Espíritu Santo, quien revela la hermosura de Cristo. El candelero es simbólico de Cristo, quien envió al Espíritu Santo al mundo, y es el Espíritu de Dios quien ahora toma las cosas de Cristo y nos las revela. Esto nos recuerda que todo lo que hagamos debe ser hecho a la luz de la presencia de Cristo, simbolizada en el candelero, porque todo debe ser hecho a la luz de la palabra de Dios, porque la luz del candelero y el ábacro eran para el beneficio de los levitas, porque los levitas tenían que venir al ábacro para su purificación, y aunque ya habían estado ante el altar de bronce, el cual habla de la cruz de Cristo, y esto nos habla de cómo Dios mantiene puros a sus siervos. Los levitas tenían que ser limpiados para el servicio, debían ser rociados con el agua de la purificación, la cual se hacía en la pila o lavacro. En segundo lugar, afeitaban todo su cuerpo. En tercer lugar, lavaban sus vestidos y para purificarse. Y en cuarto lugar, ofrecían una ofrenda por el pecado. Ahora observemos lo siguiente. El candelero era fuente de luz y el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él se revela así en la palabra de Dios. Significa que nuestras ofrendas y nuestro servicio para Él, todo debe ser hecho a la luz de su presencia. Dicho de otra manera, debe ser llevado a cabo de acuerdo con su palabra. Y amigo oyente, usted no le encontrará revelado en ningún otro lugar, sino solo en la palabra de Dios. Aquí es donde se puede aprender de Él. Ahora, ¿recuerda usted lo que Dios había dicho en cuanto a Leví? Leví era uno de los hijos de Jacob, y cuando Jacob le bendijo, le dijo, como leemos en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Le dijo Jacob: Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas, en su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desherrataron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo les apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Obviamente necesitaban ser limpios. Aquí lo importante para el Hijo de Dios en la actualidad no es cómo camina, sino por dónde camina. Porque el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que la luz y el lavacro están aquí colocados juntos. Cuando usted camina en la luz, ve que hay imperfecciones en su vida, entonces va usted al lavacro para lavarse y quitarlas. Eso es lo que ocurre cuando confesamos nuestros pecados. Y ahora tenemos que entender esto muy bien. Podemos desempeñar varias funciones en una congregación de creyentes, como por ejemplo, cantar, leer la palabra, enseñarla, pero no seremos efectivos hasta que nuestra manera de vivir esté de acuerdo con la luz de la palabra de Dios, porque necesitamos mirarnos a la luz de la palabra de Dios, que como un espejo nos proyectará nuestra imagen real, es decir, nos retratará como verdaderamente somos, tal como Dios nos ve. Solo así conoceremos nuestros fallos y fracasos, y entonces deberemos confesar todo pecado a Dios, sabiendo que nos perdonará y limpiará. ¿Será esta una nueva forma de utilizar eficazmente aquella navaja afilada que cortaba hasta lo más profundo de nuestra vida, quitando todo lo que ofende a Dios? Necesitamos vigilar y con su ayuda controlar o desechar ciertos hábitos si queremos ser usados por Dios,
porque es triste que muchos hayan permitido que un solo hábito malo malogre su testimonio y servicio cristiano. La verdad es que todo lo que somos y tenemos debe someterse a este proceso de purificación que está fundamentado en la persona y la obra de Jesucristo. Es muy necesario reconocer esto. Vemos luego que todo el proceso tenía que ser realizado según instrucciones muy explícitas para que los levitas pudiesen servir al Señor. Recuerde que ya hemos mencionado que nuestro Señor en su oración sacerdotal de Juan 17:6 dijo, en cuanto a los creyentes, tuyos eran y me los diste. El Señor Jesucristo pagó un precio y nos redimió para Dios con su propia sangre. Ahora el Padre nos ha entregado una vez más como regalo al Señor Jesucristo y a hoy le pertenecemos a Él, porque nuestro servicio para Él no se apoya pues en normas o leyes. Esta no es la manera de servir al Señor Jesús. Le servimos porque le amamos y estamos en una nueva relación con Él. Hemos sido unidos a Él y somos parte de Él. Cuán maravilloso es saber que no estamos obligados a hacerlo por normas ni reglas, sino voluntariamente queremos agradarle. Amén. A los levitas solo les era permitido servir en el tabernáculo una vez que hubiesen cumplido los 25 años. En nuestro estudio del capítulo 4 nos enteramos de que los levitas no podían entrar en el servicio sacerdotal hasta que cumplieran los 30 años, porque los sacerdotes ejercían su servicio desde los 30 hasta los 50 años. Los levitas que realizaban actividades relacionadas con el tabernáculo, instalándolo, desarmándolo o haciendo cualquier otro tipo de tareas, tenían edades comprendidas entre los 25 y los 50 años, y en el capítulo 1 de Números, versículo 3, vimos que cuando se efectuó un censo de todos los que podían salir a la guerra, los que fueron contados eran solo los que tenían 20 años o más. Ahora, esto hace surgir la pregunta en cuanto a la edad en que las personas eran consideradas responsables. Y si miramos en el capítulo 14, versículo 29 de este libro de Números, leemos lo siguiente: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Al parecer, en este caso, 20 años era la edad de responsabilidad, pues al muchacho que tenía 19 años se le permitiría entrar en la tierra prometida, pero el que tenía 20 años que había murmurado tendría que morir en el desierto. Y me gustaría sugerir que la edad de responsabilidad podría ser bastante más elevada de lo que muchos de nosotros creemos que es. Pensamos que quizás un niño pequeño es responsable de sus acciones, pero no parece ser así. Es verdad que un niño puede aceptar al Señor como su Salvador personal, y por cierto, son muchos los que lo han hecho, pero la edad de responsabilidad tiene que ser más elevada que esta tierna edad de la niñez. Creemos que en realidad la edad de responsabilidad es diferente para cada persona. Dios ciertamente la hizo diferente para las diferentes formas de servicio. En los pasajes que hemos considerado, un hombre podría ser soldado, por ejemplo, a los 20 años. Un levita podría servir en el tabernáculo a los 25 años. Y un sacerdote, por su parte, comenzaba su servicio sacerdotal a los 30 años. Lo importante, amigo oyente, es que debemos instruir a los niños y niñas y animarlos a aceptar al Señor como su Salvador personal a una edad temprana. Lo importante es que nuestros hijos, nuestros niños confíen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amén.
Gracias le doy en esta mañana por esta bendita palabra y que Dios los bendiga. Amén.